por recuperalo e por vivilo de outra forma. Eu creo que xa está pasando, non? Continuamos en el Colegio de Arquitectos de Galicia hablando con Ignacio Cerrada de cómo crece una ciudad. La ciudad tiene tejidos. ¿Qué son los tejidos en una ciudad? Claro, la ciudad como los organismos vivos tienen partes que la van componiendo porque son organismos complejos. La ciudad tiene tejidos, efectivamente, tiene tejidos porque el desarrollo histórico de la ciudad ha respondido a leyes distintas, a leyes a veces muy primitivas, que era el propio crecimiento de los caminos. Eso ha ido creando un crecimiento original que después se cierra a través de las necesidades defensivas, de las murallas, y dentro de ese ámbito, dentro de ese mundo cerrado de la época medieval y hasta el siglo XIX, se van creando zonas también en función de la propia realidad geográfica y topográfica que encierra ese mundo amurallado. La industria estaba en la ciudad. La industria, en los casos, no es el caso de Santiago, o en muy poca medida, pero efectivamente las ciudades, incluso en ámbitos donde ha habido industria dentro de las ciudades, que ha creado una serie de complicaciones que ha producido su separación, su ubicación en ámbitos especializados, en lo que se llaman polígonos o zonas industriales, que también tienen sus propias reglas de funcionamiento y sus propios tejidos, ¿no? Lo que sí sin tener nada que ver, pero disculpe Ignacio, estaba pensando cuando hablábamos de la industria en las ciudades, cómo sí se perdieron también los barrios especializados. Había barrios de curtidores, o sea, curtidorías, había la cibeche aquí, sí. Aquí al lado estaría la cibachería. La ciudad histórica era todo un mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía todas las partes y todos los oficios dentro de ese mundo y se agrupaban tradicionalmente alrededor de las organizaciones que ese propio mundo medieval fue generando, ¿no? El aprendiz, el maestro, toda la tradición, todo el mecanismo tan orgánico del mundo medieval tiene su reflejo en los barrios de la ciudad, en esa especialización, y una vez que esa realidad de la ciudad, digamos, histórica trasciende y entra en la cultura de la ciudad otro tipo de consideraciones de zonificación, esa ubicación de las artesanías pues va disminuyendo, va siendo sustituida progresivamente por la actividad industrial. La actividad industrial, a medida que va distorsionando el funcionamiento de la ciudad, va siendo expulsada. Hay ejemplos, Madrid, por ejemplo, en la zona del sur histórica de los Austrias, existió industria que llegó un momento en que era absolutamente incompatible y se renueva y va a otras localizaciones, y la propia ciudad, como organismo vivo que es, la va incorporando y la va metabolizando, ¿no? Yo supongo que los cambios de los carruajes, la llegada del coche, claro. O sea, serían cambios que se iban transformando la ciudad. Claro, la ciudad va creciendo por paquetes, digamos, por zonas, por barrios, por tejidos distintos que responden a necesidades distintas, a realidades históricas distintas, y todo eso, a medida que, como te comentaba, va complejizándose, requiere cada vez más conexión con todo lo que se entiende como red viaria, que va interconectando, mallando y dando cuerpo y cohesión a la ciudad. Cuanto más grande es esa trama, esas neuronas, de alguna forma más complejas se hacen. Las hay físicas, pero también las hay tecnológicas, los cableados, incluso inmateriales en la actualidad, ¿no? Los sistemas de interconexión son cada vez más complejos y más ricos. Toda esa compleja realidad de la ciudad tiene, como te digo, ese reflejo en la trama, y la trama tiene también su reflejo, o tiene sus aspectos en función de las necesidades que cubre. Básicamente todo el mundo conoce que hay unos ámbitos que son para dar servicio a las necesidades colectivas, lo que se denomina como equipamientos, y entendiendo como equipamientos en sentido amplio tanto los colegios como las zonas verdes, los parques, los hospitales o cualquier otra dotación, ¿no?, necesaria para que la ciudad funcione. Y también, y muy importante,
el ámbito de lo privado, es decir, lo que es la vivienda, puede ser colectiva, puede ser individual, puede ser en altura, puede ser en horizontal. Todas esas distintas realidades son lo que van conformando las distintas partes de la ciudad y en función de sus realidades esos denominados distintos tejidos. Y todo eso armado a través de lo que entendemos como sistemas generales, que son aquellos que dan servicio a unos ámbitos muy amplios. Ahí tenemos pues lo que sería la red viaria principal, o la red ferroviaria, o los aeropuertos, todos estos elementos que trascienden incluso a veces el ámbito del propio concello donde se ubica y dan servicio a amplios territorios. Y luego tenemos las dotaciones más de barrio, las dotaciones locales, guarderías, los colegios, los centros de salud, que dan servicio pues, a ámbitos más reducidos a lo que sería el barrio habitualmente, ¿no? en el lenguaje que todos entendemos. Tengo entendido que tú defines más o menos, no sé si repetiré bien tus palabras, que el planeamiento comienza donde termina la vida privada. Es algo... Comienza donde, sí, donde termina la vida privada. Sí. Tú eres un gran defensor, y con esto ya terminamos el programa de hoy, de la participación pública. Realmente no empieza donde termina la vida privada porque las personas sí quieres que formen, que comprendan, que puedan acceder a ese planeamiento. Sí. Hombre, la ciudad es la polis y es la base de la política, ¿no? Y para que exista una política sana tiene que haber una participación de los ciudadanos lo más amplia posible, es la base de la democracia. En ese sentido, la ciudad como órgano que debe reflejar las distintas inquietudes de los agentes que intervienen y para los que está al servicio la ciudad, tienen que participar. No debe ser únicamente los protagonistas aquellos en los que ubican su negocio, digamos, ¿no? Su actividad profesional en el desarrollo de la ciudad, sino todos los que vivimos, todos los que viven la ciudad, disfrutan de la ciudad y tienen esa relación en última instancia que es la base de su vida colectiva y de su vida cotidiana. Para que eso funcione bien, tiene que dar respuesta y tiene que haber participación. Tenemos que intentar difundir lo más posible la cultura urbanística, la cultura del planeamiento y la cultura de esa participación activa en qué va a ser la ciudad, qué reformas va a haber, qué cosas debemos de conservar, qué cosas debemos de mejorar. Toda esa actividad yo creo que se debe fundamentar en una participación lo más amplia posible y en una potenciación de una didáctica de la cultura urbana en el amplio sentido. Cuando me refiero a urbana, me refiero también a los territorios, ¿no? Porque el urbanismo, como ya hemos comentado antes, no solamente es un aspecto que tiene que ver con lo que entendemos como ciudad, sino ciudad y todo el entorno territorial donde se asientan esas ciudades, ¿no? Y que el ciudadano sepa y pueda acceder a esa información. Claro, sepa cómo y... es fundamental que la entienda, que desde los poderes públicos se facilite esa participación. Las últimas modificaciones legislativas, las últimas orientaciones están en ese sentido, de incorporar los medios modernos, telemáticos, a la posibilidad de informar, de informarse y por lo tanto de opinar, de participar y de intentar que el resultado de la administración de la ciudad como actividad compleja en donde, repito, todos debemos estar implicados, sea lo más participativa y abierta posible. Pues creo que con esta conversación, ustedes en sus casas y nosotros aquí hemos aclarado muchos puntos acerca de cómo crece la ciudad y acerca del planeamiento. Ignacio Cerrada, muchísimas gracias y a seguir trabajando en todo este orden que nosotros después desordenamos y hay que volver a ordenar cada cierto tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti.